Doctor Claudio Fantini, hoy estamos en el Hospital Regional. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, para nosotros es un placer poder estar en este lugar. Ustedes saben que nosotros nos manejamos con algunas enfermedades de las que llaman poco frecuentes o raras, y tuvimos la posibilidad de traer a dos referentes nacionales y tal vez internacionales que manejan esa patología para que nos den una explicación y hacer una jornada con respecto a esto. Entonces trajimos al doctor Darío Josviak, que está con nosotros, una persona que realmente vale la pena escuchar para aprender algo de esto. Doctor, cuéntenos por favor, ¿qué es el angioedema hereditario? Bueno, el angioedema hereditario es una enfermedad genética, quiere decir que se hereda a la descendencia. El 50% de los hijos de los pacientes afectados puede heredar la enfermedad. Se llama autosómica dominante, porque es la forma de heredarse que tiene, y es una enfermedad, como decía Claudio, muy rara. Uno cada 50.000 habitantes aparentemente la tiene, pero tenemos la suerte de en el país contar ahora con métodos de diagnóstico que antes no había para diagnosticarlo. De hecho, el doctor Fantini tiene aquí en Mar del Plata una casuística muy importante de pacientes, como la tengo yo en mi ciudad. Yo soy de Rafaela, Santa Fe, y otros médicos en Buenos Aires, y así a lo largo de todo el país. Hemos formado una red que es en la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, un comité que se dedica al estudio de esta enfermedad. Y como les decía, es una enfermedad genética rara donde hay un déficit de una proteína en la sangre que hace que el paciente se hinche, se dematice. Por eso se llama angioedema hereditario, porque se dematiza la cara, un edema desfigurante de la cara, de las manos, de las asas intestinales, provocando severos cólicos y dolores intestinales, y que simula ser una enfermedad alérgica. Es decir, ¿por qué los especialistas en alergia o los inmunólogos la vemos? Porque el paciente viene pensando que es una alergia a algo, que comió un maní, que le inyectaron un medicamento y se hinchó, y resulta que no, que es una enfermedad por otro mecanismo, pero que el desencadenante puede ser el mismo, que puede llevar a la muerte del paciente. Tiene una mortalidad que no es tan alta, pero que es del 5 al 10%, que para el que le tocó es el 100%. Y de hecho Claudio en su casuística y yo en la mía y todos los médicos que estamos en esto, hemos tenido desafortunadamente pacientes que nos cuentan que sus padres o sus abuelos se morían de esto, porque es un edema de glotis, cuando ustedes saben que aquí la glotis es un lugar muy pequeño por el cual respiramos, que si se nos edematiza y se nos cierra, perdemos toda chance de respirar y se muere el paciente por asfixia. Entonces, lamentablemente no nos ha pasado, por suerte no nos ha pasado en los pacientes que atendemos ahora, pero lamentablemente sí en sus padres o sus abuelos que han muerto de esta enfermedad antes de que se conozca tanto y que se difunda como ahora. Por eso es muy importante esta actividad que desarrolla aquí el doctor Claudio Fantini en el hospital, de educar a los médicos, a los colegas que muy pocas veces la piensan a la enfermedad. Porque esto es como decir, en mi pueblo tenemos un dicho que es: el que no sabe es como el que no ve. Si vos no sabés que existe una enfermedad, difícilmente la puedas diagnosticar. De eso se trata, ¿no? Usted habló de edematización y habló de que se confundía muchas veces con una reacción alérgica. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial de esta patología? Claro, bueno, justamente esta enfermedad tiene el diagnóstico, hay que sospecharlo por la clínica, porque es un edema hinchazones, pero sin ronchas, porque por ahí hay gente que puede estar escuchando que lo pica una abeja o come un determinado alimento y se hincha los ojos, pero aparecen ronchas, que son unas pápulas en el cuerpo muy pruriginosas y que pican mucho. Este edema es muy diferente, es muy raro, es decir, ocurre la hinchazón sola, rara vez, casi nunca, con picazón, nunca con picazón ni con ronchas. Entonces ya ahí el médico tiene una sospecha clínica. Si eso se asocia a dolores de panza, dolores intestinales muy fuertes, tipo cólicos, que no ceden con antiespasmódicos comunes, como no vamos a decir marcas, pero lo que todos toman para cuando les duele la panza, entonces si no ceden con esos antiespasmódicos es porque hay un edema de las asas intestinales. Manos, pies, cara, ojos y la glotis, que es lo que hablábamos antes. Es decir, y el diagnóstico se puede sospechar con esta clínica, pero hay que certificarlo con un análisis de laboratorio, que afortunadamente ahora lo tenemos disponible en el país. Hace 20, 30 años, como cuando el doctor Fantini empezamos con esto, había un solo laboratorio que lo hacía y había que a veces conseguir que lo hagan. Ahora es un análisis que está disponible gratuitamente, y si bien se hace en dos laboratorios centralizados en el país, pero la sangre se puede extraer en cualquier localidad del país. Cualquier pueblito de la Argentina hay un bioquímico que puede extraer la sangre y se manda de una determinada manera. La sangre tiene que llegar en buen estado, con al menos 20 grados, congelada, a La Plata y a Bahía Blanca, donde esto se hace, y el diagnóstico tiene un 100% de certeza con ese análisis,
que lo tiene que hacer, tiene que ser hecho por un especialista, el diagnóstico y digamos la sospecha y el pedido de ese análisis. No es algo más, es algo gratuito, que está disponible, que tiene un 100% de certeza para diagnosticar la enfermedad, pero que tiene que ser hecho en manos de especialistas. Y una vez que se arriba al diagnóstico, ¿cuál sería el tratamiento de una patología que es tan incapacitante además? Bueno, eso es una buena pregunta, porque antes, hace 30 años, no había, se llamaba enfermedad huérfana porque no había tratamientos para esto. Afortunadamente en los últimos años se está viendo una vorágine de estudios con nuevos fármacos que hacen que se reviertan estos síntomas. Antes, como esa proteína faltaba en la sangre, el único tratamiento disponible era transfundirle plasma de un donante, sangre de un donante, tipo parecido a la hemofilia, que le falta un factor en la sangre, también le falta ese factor en la sangre, le transfundían plasma de pacientes de donantes y el paciente se le iban los edemas. Porque una cosa que me olvidé de decir es que estos edemas no responden al clásico corticoide que inyectan en la guardia, a la adrenalina y a los antihistamínicos comunes. No responden en absoluto porque el mecanismo no es alérgico, como lo dijimos antes, es distinto. Entonces ahora, con todo el riesgo que implica transfundir plasma de un donante que no sabe si tiene una enfermedad, hay una proteína concentrada de SC1 inhibidor que se inyecta en la sangre, pero tiene también, es muy efectiva, pero tiene el inconveniente de que va por vía endovenosa. El paciente no puede andar y canalizarse en el medio del campo una vena e inyectarse el medicamento. Por suerte existe ahora otro medicamento que es una jeringa precargada, que viene ni siquiera hace falta cadena de frío, transportarla de ninguna manera especial, con llevarla en la guantera del auto o en la mochila. El paciente tiene una crisis de este tipo y se la inyecta, se la autoaplica en la panza, en vía subcutánea, como la que hace el diabético con la insulina, ¿verdad? Y tiene también una eficacia que está entre los 20 minutos y la hora, al paciente le cede la crisis. Entonces es altamente efectiva, la puede portar el paciente y no tiene ninguna preparación especial. Hay talleres que se le enseña al paciente a autoaplicarse, porque no todo el mundo le gusta inyectarse él mismo, pero ante una situación de riesgo de vida vale la pena. El paciente Claudio lo hace aquí en Mar del Plata, nosotros lo hacemos en todo el país, citar a los pacientes y hacer talleres de autoaplicación de esta medicación. Entonces, ante una crisis, el paciente tiene a su disposición el tratamiento para poder suministrárselo. Debería tenerlo, porque los medicamentos estos tienen algún costo que hay que tener en cuenta, pero tiene que saber la gente que hay una ley de enfermedades raras en el país que la sancionó el Congreso y como toda ley debe hacerse cumplir. Es decir, eso se llama ley de enfermedades raras o poco frecuentes y trata del cuidado de la salud de estos pacientes, porque estamos hablando de una enfermedad rara que tiene un tratamiento totalmente específico, no es un dolor de muelas que se pasa con un antiinflamatorio común que lo compran en el kiosco y vale 2 pesos. Entonces hay que hacer todo, que corre por cuenta de nosotros los especialistas, hacer una buena historia clínica, un pedido a las obras sociales y un pedido a la medicina pública en el caso de que el paciente no tenga obra social, y los pacientes reciben la medicación. En el caso de los pacientes del doctor y los que tengo yo en particular y en otros lugares del país, la mayoría reciben la medicación sin ningún problema. Los trámites no son sencillos, pero el paciente no tiene que claudicar en esto y el médico mucho menos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a Claudio. Gracias.